Bienvenidos a la revisoría NIC 20. En esta clase veremos terminología, alcance, definiciones, subvenciones oficiales no monetarias, tratamiento de las subvenciones relacionadas con activos o de capital, tratamiento de las subvenciones relacionadas con los ingresos o de explotación, devolución de subvenciones oficiales, ayudas públicas, información a revelar. Know-how de contabilización de las subvenciones oficiales e información a revelar. Concepto, objetivos, estrategia, analítica, requerimientos, movimiento de subvenciones y ayudas gubernamentales, requerimientos, análisis. Revisoría NIC 20. Terminología. Resumen de la norma internacional de contabilidad número 20. NIC 20. Contabilización de las subvenciones oficiales e información a revelar sobre ayudas públicas. Alcance. Esta norma trata sobre la contabilización e información a revelar acerca de las subvenciones oficiales, así como de la información a revelar sobre otras formas de ayudas públicas. Definiciones. Los siguientes términos se usan en la presente norma con el significado que a continuación se especifica. Con la denominación de administraciones públicas se hará referencia tanto a la administración del gobierno en sí como a las agencias gubernamentales y organismos similares, ya sean locales, regionales, nacionales o internacionales. Ayudas públicas. Son acciones realizadas por el sector público con el objeto de suministrar beneficios económicos específicos a una empresa o tipo de empresas, seleccionadas bajo ciertos criterios. No son ayudas públicas para el propósito de esta norma los beneficios que se producen indirectamente sobre las empresas por actuaciones sobre las condiciones generales del comercio o la industria, tales como el suministro de infraestructura en áreas en desarrollo o la imposición de restricciones comerciales a los competidores. Subvenciones oficiales son ayudas procedentes del sector público en forma de transferencia de recursos a una empresa en contrapartida del cumplimiento futuro o pasado de ciertas condiciones relativas a sus actividades de explotación. Se excluyen aquellas formas de ayudas públicas a las que no cabe razonablemente asignar un valor, así como las transacciones con las administraciones públicas que no puedan distinguirse de las demás operaciones normales de la empresa. Subvenciones relacionadas con los activos o de capital. Son subvenciones oficiales cuya concesión implica que la empresa beneficiaria debe comprar, construir o adquirir de cualquier otra forma activos fijos. Pueden también establecerse condiciones adicionales restringiendo el tipo o emplazamiento de los activos o bien los ejercicios durante los cuales han de ser adquiridos o mantenidos. Subvenciones relacionadas con los ingresos o de explotación. Son las subvenciones oficiales distintas de aquellas que se relacionan con activos. Préstamos condonables son aquellos en los que el prestamista se compromete a renunciar al reembolso bajo ciertas condiciones establecidas. Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo entre un comprador y un vendedor, interesados y debidamente informados en una transacción libre. El propósito de estas ayudas puede ser el incentivar a la empresa para emprender una determinada acción que normalmente no hubiera emprendido de no contar con ellas. Subvenciones oficiales. Las subvenciones oficiales, incluyendo las de carácter no monetario valoradas según su valor razonable, no deben ser reconocidas hasta que no exista una prudente seguridad de que a. La empresa cumplirá las condiciones asociadas a su disfrute y b. Se recibirán las subvenciones. Un préstamo condonable proveniente del sector público
Se trata como una subvención cuando existe razonable seguridad de que la empresa cumplirá los términos exigidos para la condonación del mismo. Las subvenciones oficiales deben reconocerse como ingresos sobre una base sistemática a lo largo de los ejercicios necesarios para compensarlas, con los costes relacionados. Lo recibido en concepto de tales subvenciones no será contabilizado directamente en el patrimonio neto. Aquellos que defienden el método del capital argumentan lo siguiente: toda subvención oficial a recibir en compensación por gastos o pérdidas ya incurridos, o bien con el propósito de prestar apoyo financiero inmediato a la entidad sin costes posteriores relacionados, se reconocerá como ingresos del ejercicio en que se convierta en exigible. Subvenciones oficiales no monetarias. Las subvenciones oficiales pueden adoptar la forma de transferencias de activos no monetarios tales como terrenos u otros recursos para uso de la empresa. En tales circunstancias es habitual determinar el valor razonable de cada activo no monetario y contabilizar tanto la subvención como cada activo por el correspondiente valor razonable. En ocasiones se sigue un procedimiento alternativo consistente en reflejar las subvenciones y los activos relacionados por importes simbólicos. Tratamiento de las subvenciones relacionadas con activos o de capital. Las subvenciones oficiales relacionadas con activos o de capital, incluyendo las de carácter no monetario valoradas según su valor razonable, deben presentarse en el balance, bien reconociéndolas como partidas de ingresos diferidos, bien como deducciones del valor de los activos con los que se relaciona. El otro método consiste en deducir cada subvención del valor por el que sea contabilizado el activo correspondiente. Las subvenciones se reconocen en la cuenta de resultados a lo largo de la vida útil de los activos, minorando la dotación anual por la depreciación de cada activo. La adquisición de activos y la recepción de las subvenciones relacionadas con ellos pueden originar importantes movimientos de los flujos de efectivo de la empresa. Por esta razón, y con el fin de mostrar la inversión bruta en activos, tales movimientos se presentan con frecuencia como partidas separadas en el estado de flujos de efectivo, con independencia de si las subvenciones se deducen o no de los activos con los que se relacionan, a efectos de su presentación en el balance. Tratamiento de las subvenciones relacionadas con los ingresos o de explotación. Las subvenciones relacionadas con los ingresos o de explotación se presentan a veces como un ingreso más en la cuenta de resultados, ya sea como rúbrica separada o bajo denominaciones generales, tales como otros ingresos. Alternativamente pueden aparecer como deducciones de los gastos con los que se relacionan. Devolución de subvenciones oficiales. Toda subvención que se convierta en reembolsable debe tratarse contablemente como revisión de una estimación contable. Hace la NIC 8, Políticas Contables, cambios en las estimaciones contables y errores. La devolución de una subvención relacionada con los ingresos o de explotación debe tener como contrapartida en primer lugar cualquier ingreso diferido contabilizado en relación con la subvención. En la medida que el reembolso supere la cuantía del citado ingreso diferido, o si éste no existe, la contrapartida del reembolso será un cargo inmediato a resultados. La devolución de una subvención relacionada con activos o de capital ha de registrarse teniendo como contrapartida un aumento del importe en libros del activo correspondiente o reduciendo el saldo de la partida de ingresos diferidos por el importe de la cuantía a reembolsar. La amortización acumulada que pudiera haber sido cargada adicionalmente hasta la fecha en ausencia de la subvención se debe cargar inmediatamente a resultados. Ayudas públicas. Los préstamos a tipos de interés bajos o nulos son formas de ayudas públicas, pero los beneficios económicos procedentes de los mismos no se cuantifican mediante la imputación de intereses. Información a revelar. Debe revelarse información sobre los siguientes extremos: a. Las políticas contables adoptadas en relación con las subvenciones oficiales, incluyendo los métodos de presentación adoptados en los estados financieros;
B. La naturaleza y alcance de las subvenciones oficiales reconocidas en los estados financieros, así como una indicación de otras modalidades de ayudas públicas de las que se hayan beneficiado directamente las empresas. Y C. Las condiciones incumplidas y otras contingencias relacionadas con las ayudas públicas que se hayan contabilizado. Know-how de contabilización de las subvenciones oficiales de información a revelar. Concepto, objetivos. Concepto. Know-how es el cómo hacer un documento contable mediante el análisis, deducción, pericia y experticia del profesional financiero contable. En este caso, vamos a elaborarlo enfocado a la NIC 20, contabilización de las subvenciones del gobierno, información a revelar sobre ayudas gubernamentales. Objetivos. Examinar las bases contables de las subvenciones y ayudas gubernamentales, analizar el movimiento de las subvenciones y ayudas gubernamentales. Estrategia analítica. En esta prueba se analizará los saldos de los balances contables teniendo como referencia un año comparativo. Este año comparativo relativamente al año anterior con el que se cerró balance inicial del periodo actual y el actual balance final de cierre del periodo. Tenemos un detalle donde ponemos el código contable, la cuenta contable, saldos de analizar. Se analiza si ha existido ajustes y reclasificaciones en el periodo, los montos y variaciones que afectaron al balance. En observaciones detallamos si ha variado algún valor y el porqué de ello. En conclusiones determinamos según nuestro juicio como auditor si está razonable o no. En recomendaciones se redacta algún comentario o sugerencia a establecer en la compañía. Requerimientos. Balances cerrados el 31 de diciembre del año actual. Mayores contables del 31 de diciembre del año actual. Balances cerrados del 31 de diciembre del año anterior. Mayores contables del 31 de diciembre del año anterior. Auditoría forense. Movimiento de subvenciones y ayudas gubernamentales. En esta prueba se realizará el movimiento anual por cuenta como ingresos por subvención y la otra cuenta deudas por subvención de capital. En este registro se realiza el saldo inicial más las adiciones menos los pagos del periodo más menos reclasificaciones y ajuste para obtener el saldo final al 31 de diciembre del año actual. En observaciones detallamos si ha variado algún valor y el porqué de ello. En conclusiones determinamos según nuestro juicio como auditor si está razonable o no. En recomendaciones se redacta algún comentario o sugerencia a establecer en la compañía. Requerimientos. Balance cerrado del 31 de diciembre del año actual. Mayores contables del 31 de diciembre del año actual. Balance cerrado del 31 de diciembre del año anterior. Mayores contables del 31 de diciembre del año anterior. Auditoría forense. Vamos con el análisis. Esta es la analítica de las subvenciones de la NIC 20. Aquí, como hemos revisado, aquí se encuentra la cuenta. Aquí tenemos la cuenta, el concepto, saldo del 31 de diciembre del año anterior, saldo inicial, el 31 de diciembre del año actual, los ajustes, si ha habido, en el deben haber, reclasificaciones debe haber, y el saldo según auditoría. Aquí tenemos el movimiento contable de los ingresos por subvenciones, donde está la según mayor contable, la fecha, el código, la cuenta, el detalle, el debe, haber y los saldos. Y este mayor contable hacemos el movimiento contable, donde está el código, la cuenta, ingresos por subvención y hacemos el movimiento, fecha, detalle, adiciones, pagos, más menos reclasificaciones, más menos ajustes, tenemos el saldo final. Igual de las deudas por subvenciones de capital, tenemos la fecha, el detalle, las adiciones, pagos,
más menos reclasificaciones, más menos ajuste y tenemos el saldo final.